Es la primera vez que lo uso y la verdad se ve cómodo, se ve higiénico sobre todo, pues es nuevo, los otros por más que lo limpiaran pues siempre tenía rayaduras y demás. Y ahorita con esa nueva normalidad, por así decirlo, es muy espacioso, entonces la gente puede ir con más, una distancia. Estos trolebuses de nueva generación son casi 50% más eficientes energéticamente que los viejos trolebuses que tenemos desde hace más de 20 años en uso. Entonces sí hay economías en cuanto al consumo referido a kilómetro transitado.